Fraude en Ecuador. Un fraude grotesco. Es el mensaje. La grave denuncia que ha soltado la candidata de izquierda Luisa González, tras conocerse los resultados del balotaje que daban la victoria a Daniel Noboa con más del 55% de los votos. González no tardó en rechazar los resultados, acusando manipulaciones y un abuso de poder por parte del gobierno. Desde el cambio abrupto de centros de votación hasta el uso de recursos estatales para influir en los votantes, la denuncia de fraude fue hecha ante una multitud enardecida. González ha sido clara. Exigirá recuento y publicación de votos. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 13 de abril. La guerra por el Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Luisa González, la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador, ha lanzado una contundente denuncia tras los resultados del balotaje presidencial en el 2025, en el que su rival, Daniel Noboa, obtuvo la victoria según el Consejo Nacional Electoral. Con un margen que superó el 55% de los votos, Noboa se alzó como vencedor. Pero para González estos resultados no son aceptables. Frente a sus seguidores en Quito, la candidata dejó claro que no reconocía los resultados, acusando abiertamente un fraude electoral. Su intervención fue enfática y energética, declarando que lo que se estaba llevando a cabo era el fraude más grotesco que Ecuador había presenciado y que ella lucharía por hacer valer los derechos de los votantes. En nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes a los que represento, a los que representamos todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. González no se limitó a emitir una crítica general, sino que desglosó los argumentos que, según ella, demuestran que el proceso electoral había sido manipulado. En primer lugar, denunció que el CNE había cambiado de forma arbitraria la ubicación de 18 recintos electorales, alegando un temporal de invierno como excusa. Este movimiento, según la candidata, generó confusión en la población, dificultando el acceso a las urnas, especialmente en áreas rurales y menos favorecidas, donde los votantes no fueron notificados con suficiente antelación. Además, González acusó al gobierno de Noboa de haber abusado de los recursos estatales, argumentando que la distribución de bonos por valor de unos $570 millones en plena campaña electoral constituía un acto de manipulación para influir en el resultado. Este uso de los recursos públicos fue interpretado como un intento directo de comprar el voto popular. González también criticó la emisión de cadenas nacionales del presidente Noboa, las cuales, según ella, violaron el silencio electoral, pues fueron difundidas en los medios de comunicación sin ningún tipo de justificación, salvo la de favorecer la imagen del mandatario candidato. Las quejas no solo fueron dirigidas hacia el gobierno, sino también al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral, quienes, según González, se prestaron a ser cómplices de este presunto fraude. En sus denuncias destacó la irregularidad de que se estuvieran procesando actas sin las firmas correspondientes de los presidentes y secretarios de las juntas electorales, lo que contraviene el artículo 127 del Código de Democracia. Estos detalles, a juicio de la candidata,
socavaban la transparencia del proceso y planteaban serias dudas sobre la integridad del resultado. El planteamiento de González fue claro: pedir el recuento de votos y exigir la apertura de las urnas. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. La respuesta de su movimiento fue inmediata, con miles de seguidores en las calles de Quito exigiendo justicia. La protesta de los simpatizantes de la Revolución Ciudadana no solo reflejaba el desacuerdo con los resultados, sino también un rechazo a lo que consideraban una afrenta a la democracia ecuatoriana. González no solo se limitó a expresar su malestar, sino que fue una voz firme que instó a la comunidad internacional y a los organismos electorales a no dejar pasar lo que, según ella, era una clara manipulación de los resultados. En un contexto político tan polarizado como el de Ecuador, la acusación de fraude fue vista por muchos como un último recurso para evitar la derrota, pero también como un grito desesperado por la transparencia en el sistema electoral. Por otro lado, las acusaciones de González fueron apoyadas por el expresidente Rafael Correa, quien reiteró que los resultados eran imposibles. Correa destacó que el porcentaje obtenido por la Revolución Ciudadana era prácticamente el mismo que el de la primera vuelta, lo que a su juicio denotaba la falta de un cambio real en el electorado y lo consideraba un signo claro de que los resultados no reflejaban la voluntad popular. Correa, quien ha sido uno de los principales impulsores del movimiento de González, también apuntó a lo que él consideró una manipulación del sistema electoral, alimentando así el clima de desconfianza que permeaba el proceso. Para los seguidores de González, las elecciones no fueron simplemente una derrota política, sino un símbolo de la creciente desigualdad de poder entre los grandes actores políticos y al pueblo. El hecho de que el gobierno de Noboa haya utilizado todos los recursos a su disposición, incluidos los medios de comunicación, para sostener su imagen en el poder, fue un factor clave en las acusaciones de fraude. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Queridos hermanos, aquí hay que ser muy claro. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador.
El clamor por un recuento de votos no fue un acto aislado de González, sino una manifestación de la frustración generalizada que embargaba a gran parte de la oposición. La sensación de que el sistema electoral había fallado y que el proceso había sido contaminado por intereses ajenos a la voluntad popular se instaló en el ánimo de muchos ecuatorianos. La petición de transparencia no solo fue un reclamo de González, sino un eco de un sector de la sociedad que temía que lo que estaba en juego no era solo unas elecciones, sino la capacidad de Ecuador para mantener su sistema democrático en pie. Las consecuencias de este desafío aún están por verse, pero lo que está claro es que el país atraviesa una de las crisis electorales más profundas de su historia reciente. Este domingo, 13 de abril, mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos, el movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.